Hello students, nuevamente les doy la bienvenida en este segundo bimestre. Vamos a iniciar nuevos temas. Vamos a iniciar primero con los saberes previos, un pequeño repaso del primer bimestre, ya que la siguiente semana será la prueba bimestral. Esta semana haremos un taller para que ustedes tengan en cuenta todas esas observaciones y aquellas cosas que deben tener en cuenta para que no cometan los errores que observamos en las guías anteriores. Entonces hoy les voy a hacer un repaso de los temas más importantes que tuvimos en el primer bimestre. Iniciamos con presente simple. Bueno, el primer tema que vamos a repasar es simple present, presente simple. Recordemos que el presente simple lo utilizamos para todo lo que tiene que ver con routines o hábitos, rutinas o hábitos. Importante tener la estructura, ya que muchas veces en el salón jugábamos a hacer oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, por filas, les daba premios. Entonces hoy vamos a hacer ese pequeño resumen y vamos a recordar la estructura. Entonces, la forma afirmativa va el sujeto, el verbo y el complemento. Que hay que tener muy presente la tercera persona. He, she, it. A estos tres sujetos les voy a agregar la S a mi verbo. Recuerden que ustedes tienen en el cuaderno las reglas de estas tres personas. ¿Qué pasa con el verbo cuando termina en Y? ¿Qué pasa cuando termina en CH? Son 5 reglas que ustedes las tienen en el cuaderno y que la tienen que tener muy presente. Recuerdo nuevamente, sujeto, verbo y complemento, cuando es de forma afirmativa. Cuando es de forma negativa, vamos a colocar el sujeto, el auxiliar de la negación, que en este caso es don't o doesn't, dependiendo del sujeto, el verbo y el complemento. Tener en cuenta que cuando se le debe colocar don't se le coloca a I, we, you, they. Esos son los que van con don't. Y los que van con doesn't son las terceras personas. He, she, it. Doesn't, que es la forma negativa. Forma interrogativa. Vamos a colocar el auxiliar del presente simple de primeras, do o does, dependiendo, el sujeto y el verbo y el signo de interrogación. Tener muy presente que solamente cuando es de forma afirmativa es cuando mi verbo va a cumplir con la regla de la S, ES, IES, dependiendo de la regla. Recuerden que esas reglas las tienen ustedes en el cuaderno. Simplemente hay que volver nuevamente a mirar cuál es la regla que se cumple según cómo termine el verbo. ¿Listo? Entonces esto, ya que eso fue como el error que tuvieron más común en la guía, que cuando hacían las oraciones en presente simple, no colocaban el auxiliar, el doesn't, el do de primeras. Entonces, en el momento de armar la oración, dependiendo de cómo la querían armar, tenían algunos errores. Entonces, si la voy a hacer interrogativa, ¿qué va primero? Si la voy a hacer negativa, ¿qué auxiliar debo utilizar de forma negativa? Y si la voy a colocar afirmativa, ¿cómo va mi verbo para que me quede bien estructurada? Recuerden que cuando yo hago una oración en presente simple, si es de forma interrogativa, yo simplemente estoy preguntando, o como por ejemplo en la primera, ¿do I play? ¿Voy a jugar? ¿Hoy estaré jugando? ¿Estoy jugando? Es una rutina. Entonces yo juego continuamente, o sea, lo estoy haciendo, se me convierte en una rutina. Si yo le voy a decir, por ejemplo, does she play? Ella juega. Lo único que estoy preguntando es, ¿ella juega? Entonces yo voy a colocar yes, she does, no, she doesn't. No le estoy preguntando con qué frecuencia, que es ahí donde ustedes cometen el error. Simplemente acá estoy preguntando si ella o esa persona hace esa acción, para que lo tengan muy presente y no lo confundan con adverbios de frecuencia, que es donde ustedes cometen más ese error. Vamos con el segundo tema, que son los adverbios de frecuencia. En los adverbios de frecuencia, ¿qué debo tener en cuenta? Acá están los adverbios que nosotros vimos en el salón. Siempre, usualmente, normalmente, algunas veces, nunca, rara vez, que hay que tener muy presente, que va el sujeto, el adverbio, el verbo y el complemento. Sigo teniendo en cuenta que si es tercera persona, el verbo debe cumplir la regla de cómo termina el verbo para poderle agregar la S según sea el sujeto. Recuerden que esta regla aplica para la tercera persona, que es he o she, dependiendo. Y los otros simplemente lleva sujeto, adverbio y verbo, no más.
¿Qué hay que tener presente acá? Y es el error, como les decía anteriormente, que ustedes más cometen, que ustedes no miran la pregunta. Para poder saber si debo contestar con el adverbio de frecuencia, tengo que mirar muy bien la pregunta. Si la pregunta dice al inicio how often, es porque me está diciendo usted con qué frecuencia o ella con qué frecuencia, y es ahí donde ustedes deben contestar teniendo en cuenta estos adverbios. Si la pregunta inicia con do o con das, es una respuesta simple, hace o no hace esa acción. Si dice how often, usted debe colocar el adverbio de frecuencia, y es ahí donde usted va a utilizar uno de la lista. Después va el verbo, cumpliendo, si es la tercera persona, con la regla ES, según las 5 reglas que ustedes tienen en su cuaderno. Esto ténganlo muy muy presente en el taller de repaso que deben solucionar para saberes previos. Vamos con el tercer tema que vimos en el primer bimestre, que fue presente continuo. En presente continuo, present continuous, deben tener en cuenta para qué lo debemos utilizar. Ya sabemos presente simple, es un hábito, una rutina. Adverbios de frecuencia, me está preguntando con qué frecuencia realizo una acción. Ahora en presente continuo es una acción que está pasando en el momento que estoy hablando, estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, the teacher is speaking now, está hablando ahora. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que tener presente? La estructura. Y aquí es donde me debo devolver un poco al verbo to be. ¿Cuál va? Con cada uno. Entonces, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Después de colocar sujeto, verbo to be, voy a colocar el verbo con el ing. Ese ing, recordemos que significa ando, endo. I am studying, yo estoy estudiando. He is studying, él está estudiando. De forma afirmativa. Ahora lo vamos a ver de forma negativa. I am not studying, he isn't studying, we aren't studying. Yo no estoy estudiando, ella no está estudiando, nosotros no estamos estudiando. Entonces la forma negativa, aren't, isn't, I'm not. Forma interrogativa, colocamos el verbo to be al inicio, después va el sujeto, después va el verbo ing. Si yo no le coloco el ing no me va a quedar bien. Entonces, y le coloco el signo de interrogación. ¿Listo? Tener muy muy presente que este tema lo debo colocar con ing y teniendo en cuenta el verbo to be. Si ustedes no saben todavía conjugar el verbo to be, van a tener inconvenientes. Entonces recuerden lo que yo les hacía en el tablero como los arbolitos. ¿Cuáles van con is? ¿Cuáles van con are? Is, she, he, it. Are, you, we, they son los que iban con are. Y am, I, primera persona. ¿Listo, chicos? Repasen mucho ese tema y tengan en cuenta que es una acción que hago en el momento en el que estoy hablando. Voy con el último tema. Para finalizar tenemos el tema de los gerundios. Este tema era muy fácil, que fue ya el último tema, y simplemente hablábamos de cuando algo nos gusta, algo que odiamos y algo que amamos hacer. Don't like y el gerundio. Entonces yo puedo decir, a mí me gusta leer los libros, a mí no me gusta ayudar, a ella no le gusta ayudarme. He loves going to the cinema, él ama ir al cine. Do you like traveling? ¿A ti te gusta viajar? Yes, I do. Entonces miren, tengan muy presente por ejemplo lo que les decía un momento. Si yo inicio con do, la respuesta es sencilla, corta. ¿Te gusta viajar? Sí, me gusta o no me gusta. They hate playing games. A ellos odian jugar videojuegos. ¿Listo? Entonces, chicos, tengan muy presente, por ejemplo, que este tema coloco el gerundio y después el verbo va con ing. ¿Listo? Bueno, chicos, estos son los temas que vimos el primer bimestre, que hay que tener en cuenta. En la plataforma quedan todas las instrucciones paso a paso a lo que tienen que hacer esta semana, que es muy importante para las pruebas bimestrales. Esta semana es el taller, entonces aparece en las indicaciones colocar la fecha, colocar la frase del mes y empezar como una entrevista que ustedes tendrían que hacer. Hay preguntas de todos los temas que acabamos de repasar.
tengan presente que se debe contestar con respuesta larga, ¿listo? Recuerden que ustedes están en inglés básico y tenemos como propósito, así sea, mejor dicho, cuando regresemos tenemos que pasar ese examen y pasar ojalá intermedio y quien quita avanzado, ¿listo? Recuerden que es una tarea que tenemos nosotros. Entonces van esas entrevistas esas preguntas de la entrevista las van a contestar en respuesta larga todas, ¿listo? Y me las van a enviar como evidencia de los saberes previos. Y la siguiente semana serán los exámenes. Ya se les informará con su director de curso qué día tienen el examen. Y también vamos a iniciar un tema nuevo que ya hace parte del segundo bimestre. Estudien bastante, si tienen alguna duda, no duden en escribirme en la plataforma, profe, tengo alguna duda todavía, no entendí algún tema, pero yo creo que con esta explicación que acabo de hacer y el video de la vez pasada que también tenía que ver con los temas del primer bimestre, se aclaran bastantes cosas que de pronto ustedes no habían entendido muy bien. ¿Listo, chicos? Entonces estudien mucho y cualquier cosa me escriben. Nos hablamos. Chao.